Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Nosotros venimos de una inmigración forzosa involuntaria, producto del narcorrégimen, de la violación de los derechos humanos, y esas son las razones por las cuales inclusive aprobaron el TPS temporal y las condiciones no han cambiado. Mi nombre es Mildred Rodríguez, estoy en el Congreso entregando la propuesta de ley de ajuste venezolano a diferentes senadores y congresistas para que puedan tomar nuestra propuesta como patrocinadores o co-sponsors de la misma. La propuesta consiste en permitirles a los venezolanos que ya viven en Estados Unidos aplicar a un estatus migratorio definitivo. En el sitio web leydeajustevenezolano.org ya se han registrado cerca de 100.000 firmas para respaldar la petición ante los congresistas, pero la meta de los promotores de esta iniciativa legislativa es llegar a las 500.000 firmas. ¿Qué es lo que dice la propuesta? Poder obtener la residencia permanente a todos los venezolanos que hayan estado presentes al 31 de diciembre del 2021 y contando un año y un día a partir de esa fecha puedan obtener el beneficio migratorio. La propuesta de ajuste venezolano que ahora mismo promueven en el Congreso tiene un antecedente que sirvió de inspiración, la Ley de Ajuste Cubano promulgada en 1966. Los ciudadanos cubanos son los únicos en el mundo que después de un año y un día de haber sido admitidos en Estados Unidos pueden aplicar a la residencia. Nosotros lo que deseamos es tomar esa jurisprudencia y que sea aplicada a los venezolanos porque tienen las mismas razones, tenemos las mismas razones por las cuales esa ley fue aprobada en ese año. Aunque se argumenten las mismas razones, la ley de ajuste cubano se dio en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y La Habana. Acababa de pasar el triunfo de la Revolución Cubana, el embargo, la crisis de los misiles, todo esto en el contexto de la Guerra Fría, que era el asunto que marcaba la agenda política del Congreso en ese momento. El debate político en Estados Unidos hoy en día es bastante hostil a la migración y lamentablemente no veo mucho interés político en este tipo de iniciativa, aunque creo que es absolutamente esencial. Los promotores de la iniciativa de ajuste venezolano saben que no es fácil navegar el ambiente político de Washington en medio de la profunda polarización política del país. Es un tema bipartidista. Lo importante es que todos los senadores, congresistas de los dos partidos sepan de lo que estamos hablando. Hasta ahora hemos tenido cita con 4 oficinas y son las que estamos trabajando en este momento. Igualmente, pues, esperando la respuesta hasta el jueves, que nosotros vamos a estar acá y continuar con quien nos dé la oportunidad. Saben que es un camino largo, pero insistirán, sobre todo porque una antigua propuesta de ajuste venezolano en 2015 logró cubrir parte de ese camino y consideran que lo que les queda ahora es revivir el interés y seguir adelante. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. Venezuela es, después de Estados Unidos, el segundo país con mayor número de electores colombianos, con cerca de 195.000 inscritos, según cifras oficiales. Pero en esta oportunidad, miles de ellos podrían quedarse sin votar, pues la opción que tienen para hacerlo es viajar hasta alguna de las 6 oficinas habilitadas en la zona limítrofe binacional. No lo haría, no iría a votar en la frontera, porque por razones de seguridad en Venezuela me parece muy riesgoso movilizarse. Llegar hasta los centros electorales en la frontera colombiana amerita un largo camino y costoso periplo para quienes viven en el otro extremo de Venezuela. Por esta razón, en la pasada elección al Congreso de Colombia, apenas sufragó el 1% de los ciudadanos inscritos en Venezuela. Pero el voto no es el único derecho que queda en el aire por los roces diplomáticos entre los gobiernos de Nicolás Maduro e Iván Duque. El servicio consular, al verse reducido o no existente hoy, obliga a que quienes estamos en Santa Elena de Guairén o en Nueva Esparta o en el oriente venezolano tengamos que acudir a territorio colombiano para comprar por lo pronto un pasaporte e impide incluso procesos de regularización. Y este es el principal clamor de la comunidad colombiana en Venezuela. Que se reabran los canales, tanto de transporte, los comercios, que se reabran las embajadas nuevamente, que vuelva ese apoyo, que vuelva esa comunicación y esa hermandad que ha caracterizado a ambos países durante toda la historia. Retomar las conexiones aéreas es otro asunto pendiente.
Desde marzo de 2020, Venezuela suspendió los vuelos directos a Colombia, alegando que es una medida para contener la pandemia de coronavirus. Un vuelo Caracas-Bogotá, que demoraba apenas 1 hora 40 minutos, hoy se convierte en una travesía. El sobrecosto de todo, sobre todo el tema de los pasajes, el tema de que tienes que hacer escalas, bien sea en Panamá, bien sea en Costa Rica, y lugares que no te puedo, o sea, que son irrisorios. Oye, el tema costo es muy elevado, o sea, son pasajes que te pueden costar entre 800, 900, $1,200. Se calcula que casi 4,5 millones de colombianos viven en Venezuela. Cientos de ellos se han adaptado a nuevas tierras, aunque con sus mismas costumbres. Y a pesar de que muchos no podrán votar para decidir sobre los 4 próximos años en su país, eso no les impide mirar con nostalgia y preocupación, pero también con algo de optimismo el futuro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. La situación ha sido bastante ocupada para nosotros. Llevamos, el mes de abril fue un mes histórico con casi 30,000 encuentros de migrantes, y ese ritmo operacional continúa aún ahora en el mes de mayo. Y durante esta jornada en la que La Voz de América siguió a Carlos Rivera, vocero de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, la situación no fue diferente. Un grupo de 9 migrantes de origen haitiano y guatemalteco se entregó a las autoridades. Entre ellos había una bebé y varios menores de edad, como Emily, de 10 años, quien por seguridad prefiere no mostrar su rostro. Es bien difícil. Hemos venido caminando todos los días. No hemos podido descansar. La pequeña, junto a su mamá y 2 hermanos, llevan 30 días en su travesía, escapando, según ella, el asedio de las pandillas en el departamento de Petén, en Guatemala. Mi hermano lo quieren que se meta en cosas malas, pero mi mamá no quiere. Queremos una ayuda porque en nuestro país hay mucho peligro. Es así como ahora estas personas se encuentran a salvo bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Este es el testimonio que le entregaron a La Voz de América tras ser detenidos. Solo le doy gracias a Dios por estar aquí con mis niños. Johanna, de 38 años, finalmente respira, a pesar de lo incierto de su futuro migratorio. Nos han amenazado que si mi niño no se mete en cosas malas nos van a matar. Y por eso venimos siguiendo desde como hace tiempo, hasta poder llegar hasta aquí. Pero sigue vigente el título 42, lo que implica una posible expulsión para esta familia y miles más que lo arriesgan todo para tocar suelo estadounidense. Son tantos los peligros que estos migrantes son expuestos, de nuevo el calor, una caída del muro fronterizo, o sea, son extorsionados y se ponen en riesgo al confiar en estas organizaciones criminales que año tras año, década tras década, siempre han demostrado que lo que le importa es el gano monetario, no la vida de estas personas. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas. Se la conoce mundialmente como la capital del entretenimiento, pero la realidad es que Los Ángeles es también una ciudad estratégica en el ámbito global, con una enorme influencia en Hispanoamérica. Aquí hay 5 puntos clave para entender por qué se eligió Los Ángeles como la sede. Actualmente, casi la mitad de los 4 millones de habitantes de Los Ángeles son hispanos, lo que convierte a la región en el hogar más grande en Estados Unidos de dicha comunidad. Los Ángeles alberga el 3er cuerpo consular más grande del mundo y su diversidad poblacional ha fortalecido e impulsado el crecimiento económico en la ciudad. Es una de las ciudades más globalizadas en los Estados Unidos, con la mayor presencia de población latinoamericana. Tenemos aquí en Los Ángeles la mayor diáspora mexicana, guatemalteca, salvadoreña. Los Ángeles cuenta con el puerto más activo del hemisferio occidental y una economía impulsada por el comercio internacional, una fuerte industria de alta tecnología, entretenimiento, turismo y es un centro financiero importante. Ver el flujo de inversión, el flujo de dinero y el impacto económico es imaginarnos por qué la posición estratégica de Los Ángeles.
La demografía de la ciudad es un factor determinante en la relación sociopolítica y comercial internacional de Los Ángeles, que según expertos ha creado una conexión crucial con Latinoamérica. Esta población también representa uno de los pilares importantes para las economías en Centro y México. Más de 50 millones de dólares son enviados a México por esta población, y si uno aumenta las remesas enviadas por salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, también esta población representa uno de los pilares más importantes para esos países. El actual alcalde, Eric Garcetti, lanzó un plan de ciudad sostenible hace 7 años, ampliando la infraestructura de energía solar y vehículos eléctricos para así combatir la emergencia climática. Es obviamente un punto estratégico aquí en Estados Unidos, pero también es parte de California, que es un estado muy innovador, y obviamente Los Ángeles es parte de esa innovación. Y yo creo que en lo que es cambio climático, en lo que es la resiliencia, la ciudad de Los Ángeles y las ciudades del sur de California han demostrado un gran avance. Los inmigrantes son el 51% de los dueños de negocios, generando más de 4.000 millones de dólares en ingresos comerciales para la ciudad y aportan 5.000 millones en impuestos locales y estatales. Eso se suma a 38.000 millones de dólares en poder adquisitivo de los inmigrantes en la ciudad. Nadie habla que la persona que te sirve tu comida, desde los taqueros hasta un restaurante de alta cocina, muchos son indígenas tanto de México como de Guatemala. La Voz de América tendrá una cobertura especial durante la 9ª Cumbre de las Américas, así que síguenos a través de las redes sociales para lo último sobre el encuentro de más alto nivel político en el hemisferio occidental. Un mensaje esperanzador para las mujeres marcó el discurso de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, al reunirse con mujeres empresarias que han sido beneficiadas por proyectos de Estados Unidos a favor de una mayor participación de la mujer. Las mujeres cuidamos y criamos, enseñamos y construimos, lideramos y soñamos en todo el mundo todos los días. Que la primera dama esté aquí, que nos hayan invitado, ¿verdad? Es un gran honor porque nos ha abierto muchísimas las puertas, y nosotras como mujeres también, todo el proceso de aprendizaje, de formación. Es toda una inspiración, ya que somos empresarias, emprendedoras, que llevamos mucho tiempo desarrollando nuestros proyectos. Biden llegó este sábado a San José, donde también se reunió con el presidente Rodrigo Chávez, quien remarcó las buenas relaciones de Costa Rica con Estados Unidos. La amistad entre Estados Unidos y Costa Rica es una amistad establecida y vieja, y queremos únicamente continuar fortaleciéndola. En su gira por Costa Rica, la primera dama estadounidense visitó el Hospital Nacional de Niños, en donde se firmó un memorando de entendimiento entre Costa Rica y Estados Unidos para ayudar a los niños con cáncer. Además, asistió a un centro de prevención de la violencia apoyado por su país. Esta visita realmente ha tocado mi corazón y se los quiero agradecer. En horas de la tarde de este lunes, Jill Biden retornó a Estados Unidos, finalizando así su gira por América Latina, a escasos días de la Cumbre de las Américas, que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. Donaldo Hernández, Voz de América, San José. Porque me siento más segura a la hora de montarme en un taxi con una mujer que con un hombre, por todas las cosas que he leído en Twitter y en las distintas redes sociales de acosos o de comentarios un poco incómodos para las mujeres de parte de los hombres. Y cuando me monto en los taxis con mujeres, siento que me está llevando mi mamá. Me siento segura porque solamente traslado a mujeres. No traslado a ningún desconocido, ya que para hacer un traslado siempre tiene que pasar por un filtro. Bueno, tengo 17 años trabajando en enfermería y trabajo en un ente público, y obviamente no es muy rentable. Desde adolescente tengo carro y honestamente no me montaría en un vehículo con un hombre sabiendo lo vulnerable que somos. De verdad que no lo haría. Cualquier cosa puede pasar. Tuve una experiencia con una cliente que me contó una situación muy desagradable que tuvo con un taxi,
El hombre le tocó las piernas, ella estaba sentada adelante y les tocó las piernas. Y bueno, su reacción fue como que seguirle la corriente porque iban en plena autopista, ella no podía hacer nada. Ella lo que hizo fue tratar de seguirle la corriente a ver cómo actuaba el hombre hasta que la llevó a su destino, pero fue una situación bien incómoda, bien desagradable y que ella, bueno, a partir de ese momento nunca más quiso agarrar un taxi como hombre. Les da como aquella tranquilidad porque muchas veces no vienen solas, vienen con niños. Me ha tocado pues que han venido con niños y ellas se quedan como más tranquilas, más calmadas. La afirmación del presidente Biden es una de las declaraciones más contundentes de apoyo a Taiwán en décadas, aunque no es la primera vez que lo hace. El mandatario aseguró que Estados Unidos está comprometido a involucrarse militarmente si China invadiera a Taiwán. Apoyamos firmemente a Japón y a otras naciones para que eso no suceda. Mi expectativa es que no sucederá, no se intentará. Y mi expectativa es que mucho depende de qué tan fuerte el mundo deje en claro que ese tipo de acción resultará en la desaprobación a largo plazo por parte del resto de la comunidad. Biden habló en esos términos durante una conferencia de prensa en Tokio, tras reunirse con el primer ministro de Japón. Lo hizo haciendo un paralelismo con la actual invasión rusa a Ucrania. Su declaración tuvo una reacción inmediata de China, que mostró oposición contundente. Taiwán es una parte inalienable del territorio de China. La cuestión de Taiwán es puramente un asunto interno de China, que no admite interferencias externas. No hay lugar para compromisos o concesiones cuando se trata de los intereses centrales de China de soberanía nacional e integridad territorial. La Casa Blanca intentó despejar la avalancha de reacciones que desató el comentario. Un funcionario comentó en condición de anonimato que Estados Unidos mantiene lo acordado en su política una sola China, según la cual Washington mantiene relaciones diplomáticas formales solamente con Beijing. Durante décadas, Estados Unidos no ha aclarado cómo respondería ante una posible invasión china a Taiwán. Líderes regionales han mostrado preocupación por la ventaja militar de Pekín, sobre todo tras la agresión rusa a Ucrania. Jorge Agobián, Voz de América. En alerta se encuentran las autoridades sanitarias en todo el mundo. Por lo menos 92 casos confirmados y 28 casos sospechosos de viruela del mono han sido contabilizados en 12 países, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden aseguró que era motivo de preocupación y que ya se trabaja para una respuesta rápida. Es algo que debería preocupar a todos. He estado trabajando duro averiguando qué podemos hacer y viendo qué vacuna puede estar disponible para eso. Pero es una preocupación en el sentido de que si se extendiera, tendría consecuencias. La viruela del mono ha puesto al mundo en jaque al recordarle lo vulnerable e interconectado que se encuentra. Está claro que el mundo no estaba ni sigue estando preparado para una pandemia. Mientras tanto, el especialista de enfermedades infecciosas, Leopoldo Córdoba, recomienda restringir los viajes a personas en tratamientos inmunológicos y oncológicos con VIH, problemas de desnutrición y otras dolencias que vulneren el sistema inmunológico. También estas personas, por tener esa limitación por su sistema inmunológico que está fallando, no está en óptimas condiciones, pudieran tener formas más graves de la enfermedad. Entonces, lo que debemos tratar de hacer es evitar el contagio a la población general, por una parte, pero a las personas susceptibles y a estas personas que corren riesgo por su condición inmunológica. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las elecciones presidenciales que se realizarán en Colombia el domingo 29 de mayo y con el cierre de campañas públicas empieza la recta final del proceso. Para analizar el tema, nuestro corresponsal Manuel Arias entrevistó al analista político y profesor de la Universidad del Rosario en Bogotá, Jan Basset. Islamitación
sido una campaña bastante tensa, digamos, con también esos episodios ahí de paro armado, de un grupo al margen de la ley en la región Caribe, también episodios de destitución de autoridades por participación en política por parte de la Procuraduría General de la Nación, un poco degradada también, con acusaciones diversas de un lado al otro y con muy pocos debates de fondo ya, en particular por la decisión de Gustavo Petro, que le alteró en las encuestas de no participar más en los debates, lo que hizo girar un poco el foco de atención desde los temas hacia estas acusaciones, escándalos que pudo haber por ahí, en fin, una serie de circunstancias que hicieron que esta campaña sí fue bastante tensa. Profesor Basset, usted nos reseña los inconvenientes que ha tenido esta contienda electoral. ¿De alguna manera cuestionan la transparencia de la campaña electoral? Pues ha habido muchas cosas que lamentar realmente en estas elecciones, más allá de problemas en el preconteo que de cierto modo hablan mal de la registraduría, de unas autoridades electorales que generalmente tenían cierto reconocimiento por su seriedad, pues ahí hay un golpe, digamos, a la institucionalidad, a la credibilidad de la institucionalidad, lamentablemente. Hay también, digamos, acusaciones de intervenciones en la política de funcionarios públicos, distintos lados, empezando por acusaciones contra el mismo presidente de la República, que se refirió varias veces a la campaña electoral cuando normalmente no lo podría hacer, o incluso el comandante del ejército, el alcalde de Medellín, que ha sido destituido por eso por la Procuraduría en un gesto que muchos interpretan como un gesto orientado políticamente, dado que además pues hay antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que la Procuraduría no puede destituir a funcionarios electos. Entonces muchos debates, muchas dudas alrededor de la institucionalidad que son evidentemente antecedentes bastante nefastas. Otra vez problemas de seguridad, con preocupaciones, digamos, por amenazas a los candidatos. Lo hemos visto en el caso de Gustavo Petro y también de Federico Gutiérrez. Y también, digamos, acusaciones de delitos electorales que son más tradicionales, pero que lamentablemente siguen siendo muy fuertes. Por ejemplo, de organizaciones, empresas que tratan de constreñir a sus empleados para que voten por determinado candidato. Bueno, todo esto son elementos, digamos, que acompañan esta tensión muy fuerte que hubo en estas elecciones. Y por los lados, profesor Basset, de la organización electoral por parte de la registraduría, ¿empaña el proceso? ¿Crea algún manto de duda? Sí, efectivamente, eso también es una pregunta complicada. Digamos que por el momento es difícil saber exactamente lo que pasó en marzo porque todavía no tenemos los resultados definitivos del escrutinio, ¿no?, oficial de los resultados. Más o menos sabemos en qué termina, pero todavía no salieron los datos definitivos y estamos esperando esto a ver qué es lo que exactamente pasó. Lo que se dice y lo que se ha podido averiguar hasta ahora apunta a una serie de errores, digamos, en la transmisión de datos del preconteo, en la organización en general del preconteo. Son elecciones legislativas con un sistema muy complejo. Técnicamente podemos decir que para las elecciones presidenciales normalmente no deberíamos tener esos problemas porque una elección presidencial es muchísimo más fácil de organizar. Es mucho más fácil contar los votos, es mucho más rápido y por lo tanto es mucho más seguro, ¿no?, de cierto punto de vista, por la menor complejidad de todo este proceso. Obviamente el antecedente genera muchas dudas y muchas prevenciones, por lo tanto es muy posible que si el margen entre el primero y el segundo en la segunda vuelta o quizás entre los que pasan a segunda vuelta, el segundo y el tercero, si el margen es muy estrecho, posiblemente eso puede dar lugar a muchas reclamaciones y dado este antecedente, evidentemente, pues esto puede llegar a ser bastante problemático. Era el profesor Jan Basset, analista político en la Universidad del Rosario en Bogotá, poniendo en contexto el proceso final con miras a las elecciones presidenciales del 29 de mayo en Colombia. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.